Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un componente que, si bien no es de los más críticos, es el que suele hacer andar muchos dispositivos. Y es un dispositivo que es una mezcla de analógico y digital, no es ni totalmente analógico ni totalmente digital. Y ese componente se llama VCO, V corta CO. El VCO significa oscilador controlado por tensión. Ustedes el año pasado han tenido una pequeña aproximación al oscilador controlado por tensión porque han trabajado con el 555 y modulaban la pata 5 y eso permitía que haya un cambio de frecuencia. Entonces tenía una especie de VCO. Hoy vamos a ver VCOs más especializados y en algunas funciones en donde realmente por el tipo de circuito no conviene trabajar con tensiones, o sea, con niveles de tensión, sino conviene más trabajar con niveles de frecuencia. Entonces, nosotros tenemos una señal analógica y lo que hacemos es convertirla en frecuencia y trabajamos con el análisis de frecuencia, que suele ser mucho más estable. También hay otros casos en donde se necesita controlar concretamente la frecuencia a partir de una tensión de salida. El caso típico son las fuentes de alimentación. Fíjense que en la fuente de alimentación, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos en la fuente de alimentación conmutadas, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un oscilador que se alimenta con 300 voltios o con lo que sea, eh, en alta tensión, y lo que hace es esa tensión que es alterna, la transforma en una tensión continua de 300 voltios y con esa continua se hace trabajar un oscilador. O sea, se alimenta a un circuito que con 300 voltios va a oscilar a 15.000 Hz y de esa forma se puede pasar a un transformador y ese transformador eh, va a disminuir la tensión a 12 voltios o lo que haga falta, pero a alta frecuencia. Ese es el principio que hemos visto el año pasado de fuentes conmutadas. Entonces, de esa forma, el transformador puede ser mucho más chiquito porque al trabajar con mayor frecuencia es mucho más eficiente. Ahora, eso sería un circuito lineal, pero nosotros muchas veces necesitamos controlar entonces la tensión de salida. Entonces lo que se hace es tomar una realimentación de la tensión de salida y se la introduce a un VCO. ¿Para qué? Para que el VCO está oscilando de la frecuencia de ese 15.000 Hz, pero tiene que ser un poquito más arriba o un poquito más abajo dependiendo de la tensión de salida. Entonces, si la tensión de salida ha caído por algún motivo, nosotros lo que hacemos con el VCO es que la frecuencia de oscilación suba de forma tal de que aumente la tensión de salida del transformador. No sé si me van siguiendo. ¿Quieren que lo hagamos en un grafiquito? Sí. Lo hacemos en un gráfico. O sea, en la fuente conmutada, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una entrada y esa entrada la pasamos por un rectificador, ¿sí? Entonces, acá nosotros entramos con 220, la pasamos por un rectificador, le ponemos su correspondiente filtro, y de ahí nosotros la mandamos básicamente a un transistor, generalmente se la manda a 2, y este transistor tiene acá adosado, generalmente, es un transformador. Perdón, acá cometí un grave error. Con esto alimentamos así el colector a través de un transformador acá,
Y acá tenemos un transformador que va a masa. El otro transformador también va a masa, pero este lado del transformador obtiene su señal de un VCO. Este transformador es el transformador que trabaja en alta frecuencia y de acá en general rectificamos y obtenemos nuestra tensión de salida. Estoy simplificando porque estoy poniendo el rectificador de media onda, ¿no? Pero de acá nosotros sacamos una realimentación y la mandamos como entrada del VCO. Entonces, ¿qué pasa? El VCO lo que genera acá es una onda cuadrada. Esa onda cuadrada va al otro lado del transformador y es la que alimenta al transistor, ¿no es cierto? Obviamente que el transistor sí tiene masa acá, ¿sí? Alimenta al transistor. Entonces ese transistor oscila a la frecuencia central del VCO, es lo que se llama V0, es la frecuencia central. Pero este VCO lo que pasa es que recibe esta realimentación de la salida. Entonces, si esta tensión baja, el VCO reacciona y dice, voy a modificar la frecuencia esta de oscilación. Y entonces a esa frecuencia la modifica y la hace de mayor frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor frecuencia, acá este transformador va a recibir una señal en donde, no sé si se acuerdan del año pasado, pero la tensión B2, la que tenemos acá, depende, es directamente proporcional con la frecuencia. O sea, es proporcional con la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento la frecuencia, B2 aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuyó la tensión de salida por algún motivo, el VCO reacciona aumentando la frecuencia y si aumenta la frecuencia, aumenta la tensión de salida. ¿Se entendió algo? Sí, profe. Bien, Sí. entonces en todos los circuitos de fuente, los que son de buena calidad, vamos a encontrar un oscilador controlado por tensión, que es el VCO. Entonces es un circuito que se usa mucho, el VCO. Está presente en toda fuente que quiera tener una buena calidad. Bien, hay muchos tipos de VCO, pero el circuito básico de VCO viene a partir de un modelo basado en un transistor también, en donde nosotros tenemos nuestro transistor y acá podemos hacer un oscilador que hemos visto el año pasado de tipo Hartley. Capaz que no se acuerdan, pero sí lo hemos visto. VCC. El oscilador tipo Hartley tiene un transformador y acá tiene una bobina y acá tiene un capacitor. Y de acá del medio del circuito Hartley se realimenta a la base del mismo transistor. Básicamente esto, y de ahí le ponemos la resistencia de polarización, que ya conocemos. Bien, pero esto es un oscilador de frecuencia fija. Pero resulta que si uno la quiere ser variable, lo que hace es que este capacitor sea variable. No sé si recuerdan, pero la frecuencia de oscilación de un circuito resonante es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Capaz que no se acuerdan, pero sí lo vimos el año pasado. Bien, entonces si varío L que no puedo, o si varío C que sí puedo, entonces la frecuencia de oscilación va a cambiar. Pero viene un capacitor especial que se denomina Varicap.
varicap. Este capacitor tiene una tercera patita que es para meterle tensión. Entonces, este capacitor, varicap, es un capacitor que tiene tres patitas. Una patita es para meterle tensión. Y cuando le metemos tensión, el varicap cambia su capacidad. Y al cambiar su capacidad, cambia su frecuencia de oscilación. Entonces, justamente el varicap es un componente que permite hacer una oscilación controlada por tensión. Básicamente el varicap es un diodo. O sea, el varicap es básicamente un diodo, pero este diodo le incorporamos una patita adicional para meter tensión. ¿Qué pasa con este diodo? Este diodo, fíjense cómo está. Está polarizado inversamente. ¿Correcto? Si acá tengo el positivo, entonces este diodo está polarizado inversamente. Y cuando nosotros polarizamos inversamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué sucede en un diodo cuando polarizamos inversamente? ¿Alguien se acuerda de cuando hemos visto semiconductores? Que teníamos la pastilla ¿Se produce una N. ruptura? Sí, pero antes de producirse la ruptura, ¿qué se producía? O sea, ¿qué tenemos entre... ¿Se produce un ensanchamiento? exacto. Potencial. Tenemos la barrera de potencial, ¿no es cierto? Tenemos la barrera de potencial. Y esta barrera de potencial, si uno la mira, así, esta barrera de potencial tiene una cierta capacidad. Entonces, y recordemos que la capacidad es inversamente proporcional con la separación que tiene. Que tiene el micrófono abierto haciendo semejante quilombo. A ver. No puedo averiguar quién es. No podemos saber, no lo veo. Bueno. A ver. Bueno, tratemos de disimular el ruido ese. Lo vamos a matar. Siléncialo, profe, usted puede silenciarlo. A ver, pasa que... A ver, que no quiero dejar de compartir la pantalla porque pierdo los dibujos, pero no lo veo. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Quién es? Carrizo, Ahí está. Bueno, comparto vuelta la pantalla. Después subimos esto a YouTube, lo que dejamos quemado a Carrizo. Bueno, lo que decía es que en el diodo varicap yo tengo la barrera de deplexión, y la barrera de deplexión la tengo como consecuencia de mi pastilla PN. ¿Sí? Pero esa barrera de deplexión funciona como un capacitor en definitiva, y ese capacitor depende de la distancia de separación entre estas dos pseudoplacas que tiene la barrera de deplexión. Entonces, cuando yo polarizo inversamente, supongamos que esto es P y esto es N, cuando yo polarizo inversamente, lo que estoy haciendo es que la barrera de deplexión se haga más grande. Y al ser más grande, va disminuyendo entonces el valor del capacitor. Va disminuyendo el valor del capacitor porque va aumentando la... Ah, me quedé sin tiempo. Perdón, no, sí tengo tiempo.
Sí, me sale un error de algo de Zoom. Bueno, pero a lo que vamos es que a medida que voy aumentando la polarización inversa, la separación de la barrera de deflexión va aumentando, por lo tanto la capacidad va siendo más chica. Y como la capacidad está en el denominador de la fórmula de frecuencia, al hacerse más chica, ¿qué pasa con la frecuencia? Se hace más grande. ¿Mm? Entonces, si yo pongo una tensión positiva en la pastilla P, la estoy haciendo, perdón, en la pastilla N, pongo una tensión positiva, lo que estoy haciendo es que aumente la polarización inversa. Y de esa forma, estoy logrando de que al aumentar la polarización inversa, aumente la barrera de deflexión. Al aumentar la barrera de deflexión está disminuyendo la capacidad, y al disminuir la capacidad está aumentando la frecuencia de un circuito tanque. No sé si se entendió algo. ¿Vos, Pantoja, has entendido algo? Sí, profe. Perfecto. Heidi. Mazo, profe. O sea, mira, la cosa es así. El capacitor, estas son mis manos, ¿no? El capacitor es parte de un diodo. O sea, el diodo funciona como un capacitor. Si yo lo polarizo más inversamente, la barrera de deflexión se hace más grande, se ensancha. ¿Sí? Cuando se ensancha, la capacidad que está acá entre las dos placas va a ser menor. Entonces, al ser menor, como ese capacitor está formando parte de un circuito LC, y en el circuito LC la frecuencia de oscilación es inversamente proporcional con la capacidad, al disminuir la capacidad aumenta la frecuencia. Ahora un poquito más. Sí, profe. Bien, entonces lo que vemos es que el diodo varicap es la primera parte que puede tener cualquier circuito de oscilación controlada por tensión. O sea, vemos que podemos, aplicándole tensión, podemos hacer que la frecuencia suba, o disminuyendo la tensión podemos hacer que la frecuencia baje. Entonces, es un circuito que se usa mucho como oscilador controlado por tensión. No obstante eso, hay muchos osciladores controlados por tensión. El que yo les mencioné es, digamos, de los básicos, pero en el práctico vamos a ver otros osciladores controlados por tensión, muy interesantes todos. Bueno, entonces vamos a leer un poquito sobre la teoría. Un oscilador controlado por tensión es un dispositivo electrónico que usa amplificación, realimentación y circuitos resonantes, que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Esa señal es de tipo senoidal, aunque los VCO que son digitales dan señal cuadrada. Cuando la tensión es cero, el VCO tiene una frecuencia llamada frecuencia libre de oscilación. Es lo que le decía, oscila a una frecuencia permanente. Y ante variaciones de la entrada, sube o baja la frecuencia de su salida en su forma proporcional. Una aplicación típica de los VCO son para señales de frecuencia modulada, y también son usados como parte de lo que se llama bucles de enganche en fase. Bucle de enganche en fase en inglés se dice phase loop lock, que significa, o sea, se abrevia PLL. Entonces, un VCO se suele usar en los circuitos PLL, que son de lo que se llaman enclavadores de frecuencia. Entonces, se mantiene una frecuencia fija muy establemente con un VCO. Se suele emplear en aplicaciones electrónicas y de comunicaciones. Puede emplearse diversos tipos, por ejemplo, con diodos varicap y también con cristales de cuarzo. Este tipo de oscilación suele presentar problemas debido a los cambios de temperatura o humedad que afectan la afinación del mismo. La frecuencia del VCO, la libre, está sujeta a la señal de entrada, pero la relación de fase de salida del oscilador con la entrada va a depender de la frecuencia natural del oscilador. Por lo tanto, va a influir mucho el tipo de VCO que pongamos. La frecuencia natural
va a variar con la temperatura, el tiempo y el ruido, produciéndose un cambio de la fase salida, que si es muy grande puede perderse este enclavamiento, esta sujeción. Por lo tanto, para tener una buena estabilidad, la frecuencia de VCO debe ser lo menos variable posible frente a la temperatura, el tiempo y el ruido. Y por otro lado, es conveniente que el VCO esté relacionado en un rango de frecuencia lo más grande posible, debido a que cuanto mayor sea el intervalo de control, resulta más fácil para el lazo mantener dicho control. Bueno, en el práctico vamos a ver, bueno, primero hay que describir qué es conceptualmente un VCO, que es lo que estuvimos viendo acá. ¿Qué es la frecuencia central y qué valor tendrá en el módulo de incubadora? ¿Qué características son deseables de un VCO? ¿Qué circuito integrado usa el módulo incubadora? ¿Cómo logra la característica de exactitud del circuito integrado del módulo incubadora? ¿Qué circuito es? ¿Qué se controla mediante la resistencia del pin 2? ¿Qué se controla mediante el conjunto RC del pin 6? ¿Qué ecuación controla la desviación de frecuencia respecto a la tensión? Esto de la hoja de datos. ¿Qué otra operación permite el circuito integrado del módulo incubadora? Y luego vamos a pasar a otro circuito integrado que es el 4046. ¿Qué es un 4046? Está claro que es un VCO. Para que el calcule el 4046 un VCO de frecuencia central de 4000 Hz con una R1 de 300K y una VCC de 3 voltios. Entonces, en la próxima sesión de Zoom vamos a ver justamente el circuito integrado de VCO que tiene el módulo incubadora, que es el 4151. Entonces, vamos a finalizar acá y dentro de unos minutitos volvemos. Estén atentos para que larguemos rápido.